dipolo que emite, pero las tenemos que poner en altura, porque vamos a ver que aquí va a haber una diferencia en cuanto a la propagación. Las ondas de más baja frecuencia se propagan reflejándose en la ionósfera, por lo tanto tiene un mayor alcance. En cambio, a medida que aumento la frecuencia, las ondas electromagnéticas se propagan como haces hertzianos, de Hertz. Esto significa que van a tener una trayectoria casi rectilínea, por lo tanto voy a tener que orientar las antenas visualmente una con otra. Esto me va a dar un menor alcance que si la señal se refleja en la ionósfera y rebota y llega hasta la antena receptora. Pero todo eso lo vamos a ver en profundidad cuando veamos radioenlace. Ahora lo que estamos preguntándonos es por qué tenemos que modular. Entonces dijimos, por un lado, la traslación de frecuencia para poder utilizar luego los multiplexores por división de frecuencia y también para poder implementar antenas que físicamente sean realizables. Bien, entonces, ¿en qué va a consistir la modulación analógica? Vamos a tener un dispositivo llamado modulador, que no es otra cosa que un dispositivo que va a multiplicar estas dos señales. En el dominio del tiempo, como ejemplo, vamos a tomar una señal periódica que puede ser una señal sinusoidal. Periódica como ejemplo para que la gráfica sea sencilla de entender, la gráfica resultante de la modulación. Como nosotros estamos realizando una modulación digital, la moduladora, que es esta señal que yo inyecto acá, tiene que ser, estamos en modulación analógica. Y como es una modulación analógica, mi señal moduladora debe ser una señal analógica. Y nuestra señal portadora siempre tiene que ser una señal sinusoidal o cosinusoidal, o sea, periódica. Entonces, cuando yo realizo este producto en el dominio del tiempo, lo que voy a realizar es, o voy a modular la amplitud de esta señal, de la señal modulada, o voy a modificar la frecuencia. Acuérdense que omega era igual a 2pi por la frecuencia, ¿se acuerdan? 2pi es constante, quiere decir que yo al modificar omega voy a estar modificando la frecuencia de la señal. O también puedo modificar la fase. Acá vamos a modificar estas dos variables para que la gráfica sea simple de entender. Entonces acá vemos una simulación como a medida que esta señal va variando su tensión, es la f de t, vemos cómo va modulando, en este caso, la amplitud de la señal y en este caso va modulando la frecuencia, modificando el valor de frecuencia o modificando el valor de amplitud. Ahora vamos a ver cómo hacemos esto. Hasta aquí estamos viendo solamente la gráfica. Esta es la resultante, la que yo tengo acá en AM, y esta es la resultante si modifico la frecuencia, lo que es FM. Ahora vamos a ver qué ocurre con esta señal cuando ya no es una señal periódica, porque de hecho nosotros queremos enviar video, queremos enviar sonido, etcétera. Cualquiera de estas señales las queremos modular para enviarlas en forma analógica a través de un radioenlace, por ejemplo. Entonces vamos a tomar una señal cualquiera, en una FDT, que se está modificando constantemente, y nosotros sabemos, gracias a Fourier, que su espectro de frecuencia, limitado al primer nulo, será esta representación que tengo acá. Acuérdense que desde el punto de vista matemático, Fourier considera las frecuencias negativas, pero las frecuencias negativas en el mundo físico no tienen relevancia. Pero en el mundo matemático sí, y vamos a ver que eso lo tenemos que considerar. Entonces, también tenemos nuestra señal portadora y conocemos su espectro de frecuencia porque Fourier nos permitía encontrar su espectro de frecuencia, ¿verdad? Ahora, nuestra señal modulada es esta que tengo acá, que va a variar su amplitud siguiendo las variaciones de amplitud de esta señal. Porque acuérdense que estoy modulando la amplitud y dejando constante la frecuencia y la fase. Ahora, cuando yo realizo un producto en el dominio del tiempo, lo que ocurre en el dominio de la frecuencia se denomina convolución. Esa convolución en el dominio de la frecuencia lo que termina haciendo es desplazando este espectro de frecuencia de la señal de banda base, el cual vamos a llamar
espectro de banda base, lo trasladamos a las dos frecuencias que presenta esta señal. Esto ocurre después de la convolución de la señal en el dominio de la frecuencia. Ya cuando esto esté un poco más asentado en cuanto a tus conocimientos nuevos, cuando veamos modulación digital, voy a ir de nuevo sobre esto y profundizar un poco más. Por ahora, lo que nosotros sabemos es que el espectro de frecuencia de banda base de nuestra señal moduladora se traslada a los espectros de frecuencia de nuestra señal portadora, que acá, fíjense, corresponden, porque como esta es una señal periódica, su espectro es discreto. Entonces, acá se presentan lo que se denomina la banda lateral superior y la banda lateral inferior. Fíjense que la banda lateral superior contiene toda la información de nuestra señal, lo mismo que la inferior. Lo que sí, cuando nosotros trasladamos el espectro, ahora vemos que el espectro de frecuencia de esta señal va a ser el doble del espectro de frecuencia de la señal de banda base. Acá les dejo para el PDF las definiciones que ya hemos visto de qué es una señal continua, qué es una señal periódica, qué significa cuando yo modifico la amplitud, o sea, uno solo de estos parámetros, qué significa cuando modifico la frecuencia, cuando modifico solamente omega sub p, y luego qué significa que yo modifique la fase de la señal. Estoy hablando de respecto de una señal en fase 0, y digo está desfasada a 90 grados, quiere decir que la señal se adelantó 90 grados, y lo mismo ocurre con 180 o 270 grados. Esto es para que les quede, digamos, una referencia rápida. Lo mismo, que esto ya lo vimos nosotros, que una señal sinusoidal tiene esta representación en el espectro de frecuencia si considero solamente el semiplano positivo. ¿Sí? Y acá vemos claramente que a medida que aumenta la frecuencia de una señal, lo único que logramos es que se desplace en frecuencia ese segmento en función de la frecuencia de la señal. Esto es la transformada de Fourier, tomando en cuenta solamente el semiplano positivo. Luego, aquí también hay un recordatorio de lo que significa el valor absoluto del ancho de banda, que era infinito, respecto del valor relativo del ancho de banda, es lo que yo estoy recortando inicialmente para poder trabajar como ancho de banda base. En este caso estamos utilizando el del primer nulo. Profe, una consulta. ¿Qué pasa si tomamos el semiplano negativo también, además del positivo? Semiplano negativo, a ver, vamos para acá. Este semiplano negativo no tiene relevancia en el mundo físico, sí en el mundo matemático. Ahora, cuando modulamos, la convolución de la señal lo que genera es esta gráfica, donde allí sí toma relevancia el semiplano negativo original de la señal de banda base, que ahora fue trasladado al semiplano positivo. Y también tiene un semiplano negativo, pero esto no tiene relevancia en el mundo real. Ahora, esto sí tiene relevancia en el mundo real, y si nosotros queremos tener toda la energía, tenemos que utilizar el doble ancho de banda. No sé si se te aclara la duda. Sí, gracias, profe. Perfecto. Bueno, todo esto es un repaso, se los dejo ahí como una ayuda a memoria, digamos. Porque yo lo que quiero que vean es cómo los conocimientos se van imbrincando. Si eso no está resuelto, si esas 4 filminas que pasé ustedes no la tienen clara, tienen que volverse rápidamente a ver eso, porque si no, se les va a ir complicando. Bien, porque eso ya lo vimos con anterioridad. Entonces acá vemos paso a paso. Decimos, tenemos nuestra señal ADT, tomamos nuevamente una señal sinusoidal para que sea sencilla de interpretar. Nos fijamos acá que esta función ADT lo que determina es la amplitud de la señal en función del tiempo. Tenemos nuestras portadores de amplitud, fase y frecuencia constante, que es lo que tenemos acá. Y ahora nuestra señal modulada va a ser la resultante de suplantar esta A sub P, que era una amplitud constante, en el caso de la portadora sería esta amplitud pico, por
justamente nuestra señal moduladora. O sea que a esa amplitud pico se le va a sumar nuestra señal moduladora. Por lo tanto, en el dominio del tiempo, esta es la gráfica que vamos a tener. En el dominio de la frecuencia, sabemos que en el semiplano positivo, que es el que nos interesa finalmente desde el punto de vista físico, nosotros hemos trasladado el espectro de frecuencia de banda base a la frecuencia de la portadora, a la frecuencia que tiene esta portadora. Y se ha duplicado el ancho de banda. Y acá obtenemos la banda lateral superior y la banda lateral inferior. Eso significa que yo puedo descartar cualquiera de estas dos bandas y la información la voy a contener en este espectro de frecuencia. Pero la potencia de la señal no va a ser la misma, porque si yo filtro esta área, quiere decir que esta es la única energía que yo dispongo. Por lo tanto, el filtro que filtre a cualquiera de los espectros, o la banda lateral inferior o la banda lateral superior, tendrá que tener a su vez un amplificador de 3 dB para que duplique su potencia de manera tal de compensar esta pérdida de energía si voy a trabajar con una sola de las bandas laterales. De hecho, se trabaja de esta manera. En algunos tipos de transmisión se llaman de doble banda o banda lateral inferior o banda lateral superior. Aquí vemos nuestra señal, la portadora y la resultante en función de esta variación más caprichosa. Como vemos acá, la modulación está referenciada a la variación de tensión de esta señal. Lo mismo que acá la frecuencia, fíjense que la variación está referenciada a la variación de esta señal. Entonces tenemos portadora, moduladora en rojo y la señal modulada en azul. Esto para AM. Esto es lo que ocurre con nuestra señal, lo que venimos hablando en el dominio de la frecuencia para esta señal. Esto es su espectro, la portadora, esto es su espectro, y de la moduladora, este es su espectro. Por eso decimos que el ancho de banda modulado, en el caso de AM, va a ser igual al doble del ancho de banda base. Acuérdense que el ancho de banda base era este que teníamos acá. Ahora, otro tipo de modulación que se puede utilizar es con o sin la presencia de la portadora. ¿Qué significa esto? Yo a la hora de modular, puedo modular sin la portadora, de manera tal que el receptor, para poder demodular la señal, va a tener que generar una portadora exactamente igual que la portadora con la cual yo modulé la señal, y va a tener que estar sincronizada. Otra opción es que yo le sume a la señal que he modulado, le sume la portadora. Entonces, de ese modo, es mucho más económico el sistema de transmisión. Entonces, fíjense, yo la portadora la modulo, pero aparte se la sumo para enviársela al receptor de manera tal que pueda fácilmente demodular la señal. Y aquí es donde tenemos las dos formas de transmitir. Tengo este ancho de banda base. Cuando lo modulé, obtuve el doble del ancho de banda en el dominio de la frecuencia positiva, y yo después lo filtro con un filtro pasa bajo o un filtro pasa alto para obtener la banda lateral inferior o la banda lateral superior, ¿no?, a la hora de transmitir la señal. En este caso estoy transmitiendo banda lateral superior porque estoy introduciendo acá este es el símbolo de un filtro pasa bajo. Esto es lo que se llama habitualmente BLU y utilizan mucho los radioaficionados. Después, otro elemento que es importante tomar en cuenta es el índice de modulación, o también llamado profundidad de modulación por algunos autores, sobre todo los que están vinculados con las transmisiones que no están asociadas a las transmisiones comerciales. ¿Qué significa este índice de modulación? Es la relación que va a existir entre la amplitud de la portadora, fíjense que la amplitud siempre es constante, en relación con la máxima variación de la amplitud de nuestra señal moduladora. Fíjense que esta señal también acá va a restar. O sea que a la hora de yo saber
¿cuál va a ser la profundidad? Porque se habla de la profundidad de este valle, va a ser la diferencia entre estos dos valores, que va a estar expresado en porcentaje. Esta es la ecuación que nos permite determinar esa relación. La amplitud máxima menos la mínima, dividido el doble de la amplitud de nuestra portadora. ¿Sí? Entonces, visto en porcentajes, lo que vamos a ver, por ejemplo, acá es en un 50% de modulación, acá tendríamos en un 100% de modulación y acá una sobremodulación. Esto significa que yo ya estoy deformando la señal. Por eso lo que se pretende es que siempre la modulación no llegue al 100% porque aquí yo no tengo margen para el ruido. En cambio acá cualquier variación de amplitud producida por ruido en la transmisión de datos todavía me permite reconocer la señal. Si bien el tipo de modulación analógica es la más susceptible al ruido, porque el ruido electromagnético, el ruido gaussiano, lo que producen es variaciones de amplitud, no así de frecuencia. La variación de frecuencia o de decalaje se da en el hecho de la transmisión a larga distancia, y eso ya lo vamos a ver cuando veamos radioenlace. Bien, entonces, cuando nosotros habíamos dicho de nuestro espectro de AM, estaba entre los 530 y 1700 kHz. Eso es nuestro espectro disponible. Y nuestro ancho de banda para cada uno de estos canales va a ser de 10 kHz. Por lo tanto, tenemos aproximadamente 106 emisoras que pueden trabajar dentro de este espectro. Estamos hablando del comercial. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando nosotros planteamos la variación de frecuencia. Recién vimos variación de amplitud. Y vamos a ver si tienen claro, y esto puede ser una pregunta de un examen final, para ver si realmente interpretan de qué se trata variación de amplitud y variación de frecuencia. Si yo les digo, bueno, alguien habilite su micrófono y genere una señal auditiva con la voz en la cual esté variando la frecuencia de la señal. ¿Cómo sería ese sonido? Estoy a la espera. Sería una variación entre los graves y los agudos de la voz, en todo caso. Bueno, sí. ¿Y cómo sería un sonido que represente eso? Cuando éramos niños jugábamos, bueno, ustedes capaz que jugaron desde cero con la Play, pero yo jugué con los autitos, con este tipo de autitos. ¿No? Ustedes seguramente arrancaron con las Play, pero bueno, cuando jugábamos con estos autitos, y este autito era un autito de policía, ¿qué sonido hacíamos? No sé si llegaron a jugar de ese modo. Eso sería una pregunta de examen, le digo, a ver, ¿cuál sería el sonido de una señal en FM? O se lo hago más fácil, en AM, y después veamos FM. Te lo vinculo con un mundo real, digamos. Es lo que hace el ingeniero. Resuelve los problemas reales, físicos, se ayuda con las herramientas matemáticas. Pero quedarnos en el mundo matemático significa, para el ingeniero, no dar resultados en el mundo físico. Y nosotros queremos dar resultados en el mundo físico. La ciencia básica da resultados en el mundo matemático, ¿verdad? Entonces, si ustedes no saben distinguir lo que es la variación de frecuencia en un sonido, porque no son capaces de emitirlo. ¿Cuántos tenemos conectados? 46 personas conectadas. A ver, Damián Fernández, habilita tu micrófono.
y tu cámara si es posible, pero como mínimo el micrófono. ¿Me estás escuchando, Damián? Así vamos a trabajar en el seminario, ¿eh? Ya se viene el seminario. Sí, profe, acá estoy. Estaba acomodando un poco el micrófono. Perfecto, Damián. ¿Cómo sería una variación de frecuencia, un sonido con variación de frecuencia? Representarlo. Yo me estoy guiando por el hecho del ejemplo que estaba diciendo usted. Ah, le estaba dando una ayuda, digamos. No, sí, lo escucho. Uno en frecuencia. Hagamos primero en amplitud. Amplitud solamente. Esto es como ir a hacer un curso de cocina, di toda la teoría y decir, bueno, hagamos la torta. Si no, bueno, yo te digo en papel, todo, no, la hagamos la torta, ¿o no? Ingeniero, resolvamos. Que haga el sonido, ¿usted lo que busca, profe? Sí, señor. En amplitud. Modulemos en amplitud. Wow. Bueno. Está bien porque no varió el tono. Si bien es difícil mantener el tono, pero bien. Y ahora que haya una variación de frecuencia. Clara variación de frecuencia. Muy bien, Damián, muy bien. ¿Qué es lo que hacíamos cuando jugábamos con los autitos y era un autito de policía? ¿O no? Ahí está variando la frecuencia. Muy bien, Damián. Muy bien. Entonces sigamos adelante. ¿Entendieron? Mundo matemático, carnadura física. Bien, entonces, estas diapositivas lo único que hacen es justamente aclararnos esto. La variación de frecuencia en nuestro sistema, en nuestros puertos de comunicación. El cerebro tiene puertos de comunicación con el exterior. Es una simetría con lo que es un ordenador. Tenemos uno de baja frecuencia que trabaja entre los 20 y los 25 kilohertz más o menos. Listo. Más allá de esos espectros no escucha nada. Pero somos un sistema muy complejo nosotros y tenemos un puerto de alta frecuencia. ¿Cuál es? Si no nos relacionamos como ingeniero con el mundo real, no lo vamos a poder describir, no lo vamos a poder transformar. De la teoría, de la física, de la matemática, de la química, de las comunicaciones, llevarlo al mundo físico. De ahí van a salir esos proyectos finales de integración que les interesa mucho. Entonces acá les estoy moviendo un poco el avispero como para que algunas ideas se les acomoden. Decir, che, esto tiene que ver con esto, con aquello, en el mundo real. Claro, porque tenemos que modificar el mundo real, hacer un mundo más sustentable para todos nosotros. Sobre todo para ustedes, porque yo ya estoy más de partida. Lo que hice... ¿Cuál es el puerto de alta frecuencia que posee el ser humano? Para entrada y salida de señal. Ya sabemos, este de baja frecuencia hasta los 20 kHz. ¿Qué dicen los 46 asistentes? Uno que habilite y... Lucas bien porque él prendió su cámara y está aportando, por lo menos con su presencia, y eso es muy bueno. ¿El resto de la tropa? Si no se hacen clases muy aburridas. ¿No es el oído, profe? Y el oído es el de baja frecuencia porque está entre 20 Hz y 20 kHz. ¿Y no son los ojos? La voz es el otro. El que dijo la voz, ¿nosotros generamos sonido fuera del espectro audible? No. Claro, quien quiera que nos haya diseñado,
quien quiera que nos haya diseñado, para los gnósticos, los agnósticos o los que tienen alguna fe, y que nos diseñó, generó un sistema que emite sonidos y que pueden ser escuchados por el puerto receptor. Entonces, imagínense si yo pudiese emitir sonidos de más alta frecuencia, pero no puedo escuchar. Entonces, una vez había... los ojos. ¿Cómo? Los ojos, entonces. ¿Los puedo sentir, profe? ¿Puede ser? Por la capacidad que tenemos nosotros de procesar la imagen. Bueno, vamos por parte, como dijo Jack. Si trabajamos con señales de más baja frecuencia que los 20 Hz, es lo que ustedes compran cuando dicen me voy a comprar un subwoofer. Muy linda palabra, pero eso significa que si son señales de más baja frecuencia, el oído no los puede escuchar. Entonces, ¿quién los capta? Una caja. Los emite. ¿Quién los capta? ¿El sistema nervioso será el cuerpo mismo? Ajá, Las muy manos, bien. el cuerpo. El abdomen, la zona abdominal. ¿Sí? Fíjense, somos increíbles como máquina. Pero las de alta frecuencia, ahí tenemos un problema, porque las señales de alta frecuencia, como bien dijo alguno de los alumnos, ¿quién los está captando de alta frecuencia? Los ojos. Claro, porque si no, no podríamos caminar. ¿Y dentro de qué rango? Donde estudian física. Tienen que llevar a la carnadura física, a entender la realidad y describirla. Claro, bueno, ¿cuál es el espectro? No me acuerdo. Está entre el rojo y el violeta, ¿no vieron ustedes? Los colores. Claro, bueno. Para ser más poético, está bien. Muy bien. Ahí ya. Sí, son tan elevadas, son el orden de los terahertz, que es mejor hablar en términos de longitudes de onda, de los nanómetros. ¿Sí? Y eso ya lo vamos a ver ahí cuando veamos fibra óptica. Pero lo importante es que justamente tenemos un otro canal de comunicación de alta frecuencia. Si no, no entendieron la película Depredador, ¿o no? ¿La vieron esa película? ¿Cuál era la ventaja del Depredador? Exacto, ¿y eso en qué rango está? En el infrarrojo. El infrarrojo. Por eso se ponen esos visores infrarrojos. Quiere decir que captan la señal. Fíjense, pregunta de examen. ¿Cómo funciona el visor infrarrojo? ¿Qué efecto interno tiene el visor infrarrojo que nos permite a nosotros ver en la oscuridad? En base a lo que acaban de aprender. Modular la señal para que tenga una Muy frecuencia bien. más alta. Muy bien, muy bien. Clever. Listo, aprobado. ¿Por qué la tengo que trasladar del espectro no visible a mi espectro visible? Perfecto. Esto es entender lo que estamos haciendo. Y esa sería una forma de examinar. Cuando dicen, yo les propongo, yo los examinaría a libro abierto. A libro abierto, a red abierta. Abran todo lo que quieran. Y les hago esta pregunta. ¿Qué les parece? El ingeniero se enfrenta a una realidad que la tiene que transformar. Y la respuesta está acá. Si sé interconectar los conocimientos que tengo. De lo contrario, como decía el benemérito, se nos escapa la tortuga. ¿Vamos bien? Entonces estamos entendiendo el concepto de modulación. Bien. Entonces, pasemos ahora. Por eso estos ejemplos son relevantes. Entonces, cuando decimos modificación de frecuencia, es donde ustedes se encuentran con este aparatito, que lo tienen, obviamente,
qué sé yo, en todas las aplicaciones para escuchar audio, ustedes tienen lo que se denomina un ecualizador, ¿verdad? Bueno, fíjense, este ecualizador, lo que está mostrando son rangos de frecuencia, 400 Hz, 1.2 kHz, y fíjense que esto en el eje horizontal, y en el eje vertical está entre 0, más menos, y este eje está en dB, en decibeles. Y habitualmente a la mitad dice 3 y acá a la mitad dice 3. Entonces, si yo a este cursor de 20 Hz lo pongo en este valor de acá de menos 3, ¿qué es lo que estoy haciendo? Con el sonido que estoy escuchando. Disminuir la potencia de esa frecuencia en particular, digamos. ¿En cuánto? El doble. Disminuir La potencia de esa frecuencia en particular. ¿Vos disminuís el doble? Esto es como el muy mucho de los cordobeses. No sé en cuánto debe era, pero... La mitad, profe. La mitad, perfecto, porque estaba en este punto. Y acá es negativo y acá es positivo. Por eso, fíjense, ustedes se han guiado como bajó, atenuó, pero dijeron el doble porque era 3. Entonces atenuaron a la mitad esa componente. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo con los graves? Es cuando empiezan a saturar, el sonido satura los graves, sobre todo cuando los parlantes son de mala calidad, son chiquitos. Entonces empiezan a ecualizar la señal, no modifican la amplitud de la señal. Lo que están modificando, fíjense, lo que están modificando en realidad es la distribución espectral. Esta distribución espectral la están modificando, no el volumen total. Los ecualizadores no aumentan el volumen, modifican justamente la distribución espectral, siguiendo una determinada curva de ecualización. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros ahora vamos a modificar la frecuencia de la señal modulada. Esta es la señal modulada que resulta del producto de nuestra señal moduladora y la portadora. Quiere decir que esta, que es nuestra señal moduladora, va a modificar la frecuencia de nuestra señal. Entonces voy a reemplazar por esta magnitud, que está variando en función del tiempo. Entonces, acá el tema es, ¿y qué ocurre con el espectro de frecuencia? Y aquí se complica bastante el cálculo, porque imagínense que al estar variando la frecuencia constantemente, esa distribución espectral es compleja. Entonces, lo que se toma en forma empírica es un cálculo bastante sencillo que dice que el ancho de banda de FM va a ser 10 veces el ancho de banda que poseía en banda base. ¿Sí? Por eso es que el sonido que yo puedo transportar en FM va a ser de mucha más calidad que la que transporto en AM. ¿Por qué? Esta sería una pregunta de examen final también. Y la respuesta está sí. Si ustedes escuchan, vieron que hay emisoras que transmiten en AM y FM, ¿verdad? Perfecto. Vieron que yo les pongo música al principio mientras se van conectando, como para que... Y supongamos que tengan la opción de escucharla en AM o en FM. ¿Qué pasa si la escuchan en AM y qué pasa si la escuchan en FM? ¿Qué diferencia fundamental existe? Bien, tiene mayor fidelidad. Y ahora lo que vamos a hacer es incorporar este conocimiento que acabas de
escuchar y ver y lo estamos trabajando y darle solución a eso. Fíjate que alta fidelidad Hi-Fi significa que yo voy a poder transportar todo lo que es el sonido audible para el ser humano. Obviamente Hi-Fi, alta fidelidad, tendrá como espectro los 20 a 25 kHz, 20 kHz en términos. Cuando somos niños escuchamos hasta los 25 y después vamos perdiendo espectro. Quiere decir de que si yo hablo de alta fidelidad Hi-Fi, cuando usted compra un equipo y dice Hi-Fi, significa que podemos escuchar todo el espectro de frecuencia. Claro. Ahora, AM, ¿cuál es su ancho de banda? Recién lo vimos, ¿se acuerdan? Era 10 kHz. Y quiere decir que si es 10 kHz, nos estamos perdiendo la mitad de las componentes de frecuencia. Visto en el ecualizador, significaría que ustedes a partir de los 10 kHz, acá se me pixela un poco, a partir de los 10 kHz, yo no podría escuchar el rango de frecuencia de los agudos, violines, ciertas guitarras eléctricas, determinadas voces de tenor, de sopranos. En cambio, en FM, el ancho de banda es 10 veces el ancho de banda base. Fíjense que es 200 kHz. Quiere decir que puede transportar fácilmente 20 kHz. Por eso es que vamos a escuchar todas las componentes de frecuencia. Entonces el sonido va a ser mucho más agradable, va a ser fiel al original. Entonces ya entiendo matemáticamente qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Entonces decimos que el ancho de banda para una señal modulada en FM es igual a 10 veces el ancho de banda base. Y ahora vamos a ver qué ocurre con la modulación de fase. Fíjense que acá en modulación de fase lo que se va a ir modificando, nosotros partimos de nuestra señal portadora de nuevo, en la señal periódica, sinusoidal, y yo voy a tener una moduladora, que es la que está en rojo. Nuestra portadora está acá en verde. ¿Vamos bien? Y esta va a ser nuestra señal modulada, la que tengo acá. Y lo que yo voy a modificar acá, fíjense, es la fase de la señal, porque a esta fase le voy a sumar la variación de MDT. Entonces, acá, la gráfica, fíjense cómo la fase está variando con una pendiente suave. Entonces, fíjense que acá viene la fase y acá hay un cambio de fase que se nota. Miren. Acá en este punto es donde se tendría que notar la variación de fase en función de la variación de amplitud de la señal que está modulando. Si esta fuera una señal digital, o que varía acá abruptamente, entonces veríamos acá la variación abrupta de fase, y ahí sería más fácil de distinguir. Por eso es que cuando veamos modulaciones digitales donde nuestra señal es una señal digital y tiene variaciones abruptas de tensión, vamos a ver las variaciones abruptas de fase que nos va a permitir ver claramente que efectivamente hay una variación de fase. En cambio acá nos es difícil ver la variación de fase, parece más una variación de frecuencia, pero es porque acá la amplitud de la señal moduladora está variando suavemente. Por eso es que los visualizadores de modulación de fase no tienen mucho sentido porque la gráfica se parece mucho a la de variación de frecuencia, aunque esto no es así. Es porque la variación acá es muy, no es muy abrupta, digamos. Entonces acá tenemos las variaciones, como vimos anteriormente, de amplitud, de frecuencia
¿sí? Y recién vimos la desfase. ¿Hay alguna pregunta respecto de lo que vimos hoy? Fíjense que dentro de lo que es el contenido teórico, voy mucho más rápido porque estoy haciendo uso de herramientas. Hemos ido lento toda la primera parte y ahora las empezamos a usar. Entonces empezamos a hablar con propiedad, empezamos a entender el por qué, para qué, el cómo hacerlo. Y vemos que lo que tuvimos que recapturar en las primeras clases, las empezamos a aplicar constantemente. Entonces, al que no le quedó claro qué es espectro de frecuencia, qué función cumple la transformada de Fourier, cuál es la transformada de Fourier de una señal periódica, de una señal no periódica, si todo eso no está claro, estas clases son imposibles de entender. Por eso yo les propongo por eso yo les puse videos sobre esas clases, ¿no? Están ahí los enlaces, entonces vuelven a ver el video. A ver, ahora que veo que realmente, como dice el profe, hace falta, listo, me voy, pongo la de Fourier. Sábado a la noche, no, muchachos, no salgo esta noche porque tengo que escucharlo al barbetete que me vuelve loco. Tampoco hay mucha opción. Entonces esta pandemia dice, ¿qué hacemos? Y lo vemos al profe. No vemos Netflix. Yo tendría que hacer una serie, ¿no? Que se llame la serie de Fourier. Bueno, tiene dos capítulos la serie, ¿no? No creo que tenga mucho rating, profe. ¿Cómo? No creo que tenga mucho rating. No, pero una semana antes del parcial, a ver cómo sube el rating. Son como esas maratones, ¿vieron? Cuando uno quiere ver toda la serie en el fin de semana y queda loco, después sueña y sueña la serie. Bueno, acá estaría bueno verlo varias veces el video. Pero bueno, esta es la idea principal. Entonces, la clase que viene, lo que vamos a ver es modulación digital, es tomar ahora la moduladora, nuestra señal digital, que es lo que más vamos a aplicar nosotros en comunicaciones. Todo esto que vimos ahora lo vamos a aplicar en la próxima clase también. Y la próxima clase, como ya van a estar más familiarizados con estos temas, les voy a explicar matemáticamente de dónde sale esta gráfica de la traslación del espectro de frecuencia. Ustedes van a ver matemática superior, que está en el mismo año que vemos comunicaciones, y así como van a profundizar Fourier, y nosotros simplemente de Fourier mencionamos para señales no periódicas y cuál es su transformada, y trabajamos con la gráfica y se la resolvimos. Les dijimos, esta es la resultante, no tienen que calcular integrales, nada, esta es la resultante de lo que sí en matemática superior, ustedes van a hacer los cálculos, les van a dar cualquier señal y van a encontrar su transformada, y después les van a hablar de la famosa convolución, que es lo que nosotros utilizamos ahora para entender gráficamente qué pasa cuando modulamos la señal. Cuando modulamos la señal, lo que hacemos es trasladar su espectro de banda base al espectro donde tengo la portadora. Y como para nosotros nos interesa solamente lo que ocurre en el mundo real, por eso trabajamos con el semiplano positivo. Pero fíjense que no tenemos que despreciar la matemática, porque inicialmente Fourier nos decía, tenemos un semiplano positivo para la frecuencia y la frecuencia es negativa. Y hasta ahí dijimos, bueno, pero eso no nos interesa. Pero cuando tuvimos que modular, ahora sí aparece esa otra mitad y que se traslada al semiplano positivo. Por eso tenemos el doble del ancho de banda. Entonces decimos, trasladar en frecuencia, ¿qué costo pagamos? Y que usamos un doble ancho de banda respecto del ancho de banda base. Pero ya vamos a ver, cuando veamos modulación digital, que lo que hacemos es lo mismo que se hace en AM con banda lateral única. Podemos trabajar con una de las... Porque fíjense que el ancho de banda de 0 al primer nulo tiene toda la información. Está duplicado el espectro porque la potencia es el doble. Pero a nosotros no nos hace falta la potencia en términos de ancho de banda, entonces podemos filtrar, nos quedamos con la mitad, pero la amplificamos. Ese mismo filtro es un amplificador de 3 dB. Entonces ya vamos a ver la clase que viene, un diagramita donde se especifica eso.
No lo hacemos acá en AM y FM porque esto sí, AM y FM se profundiza en ingeniería electrónica. Pero para ustedes en ingeniería en sistemas nos interesa que sepan qué ocurre con las señales moduladas digitalmente. Bien, ¿hay alguna pregunta? Ah, de nuevo me olvidé de poner a grabar. ¿Y la grabaste? Perfecto, ¿me envías el link de descarga? Ah, perfecto, te lo agradezco mucho. Me concentro demasiado y me olvido de poner a grabar. Oh, está bueno. Sí, sí, aparte sirve también para volverlas a ver y ver qué cosas uno puede agregar. Esa es la idea, ¿no? Muy bien, Leandro, te agradezco. Vos creo que ya me habías enviado algo, ¿no? Sí, sí, Leandro, sí me acuerdo. Perfecto. Muy bien, Leandro, muy bien. Bueno, como les digo, es importante también verles los rostros y poder interactuar porque es otra dinámica, ¿no? Yo ya les he dicho, vayan preparándose porque los parciales son así a cámara abierta, con micrófono abierto, y esto les va a dar también una tranquilidad de ya haber interactuado este, en la clase y acostumbrarse. Y aunque por atrás pase un gato o entre la mamá o la esposa, decir, che, ya está la comida. Bueno, ya voy, estoy en clase, no importa, estamos trabajando. ¿Eh? Eso, digamos, la virtualidad es punto a punto, de extremo a extremo, pero en cada extremo existe la realidad. Entonces, si está hecho un lío allá atrás, bueno, está hecho un lío, ¿cuál es el problema? O ponen un fondo de pantalla y si no les da la capacidad para el fondo de pantalla, que esté el lío ahí atrás, ¿cuál es el problema? Yo creo que esta virtualidad nos ha enseñado muchas cosas, sobre todo qué es lo más relevante de nuestras vidas, ¿no? El Profe, resto, sí. perdón, yo no llegué al principio de clase, pero hablamos al final del video que nos pasó. Ah, muy bien, Ezequiel. Muy bien, justo ahora tenemos unos minutitos. Muy bien, Está bueno el video. Se lo bien, pasé a mi Ezequiel. mamá. Ajá. ¿Y primero, qué dijo tu mamá? No, yo justamente le hablé de las clases Sí, porque le comentaba, yo tuve un problema acá justamente tuve un problema con el internet y ajá. resulta que tenía una interferencia y me di cuenta. Nosotros, no como los youtubers, sino acá vamos a reaccionar con todo lo que hemos venido estudiando y lo que les propongo como estrategia. Fíjense, en ese video, él arma su entorno personal de aprendizaje. Fíjense que su primer desafío era que no podía leer bien y la maestra le decía, bueno, ponete las pilas porque si no, perdiste. Y él armó su propio entorno personal de aprendizaje, preguntando, encuentra ese libro como un símbolo y lo primero que hace es superar ampliamente a su profesor. ¿Se dieron cuenta de eso? Sí, Porque la señora dice, deja de leer eso. Entonces, es decir, no soy yo el que tiene toda la información y todo el conocimiento. Ustedes pueden superarme notablemente haciendo. La seño lo que le enseñó es a deletrear, ¿sí? Y a armar las palabras, pero después viene, es lo que yo estoy haciendo ahora. En términos de este nuevo conocimiento, le estoy enseñando a deletrear y yo sé que ustedes tienen capacidades superiores a eso. Por eso ese video es fantástico. Y fíjense que, ¿quién, quién es el que es relevante en ese nuevo entorno personal de aprendizaje de ese niño? Fíjense que no fue el profesor, no fue el sacerdote, pobre. el amigo Nit. El cartonero. Y fíjense cuál fue el incentivo, porque se dio cuenta el cartonero cómo lo incentivó al niño. Exacto.
Si yo no planteo una clase donde ustedes se motiven, donde encuentren carnadura en cosas reales, en aflicciones reales que ustedes pueden tener, como recién me decía Ezequiel, vino el de la... Y yo entendí, me cayó la ficha porque estuve viendo, eras ese niño. Tranquilo, sí. porque... Y eso que todavía no hemos llegado a Modem. Tal cual. Cuando lleguemos a Modem vas a llamar para reclamar. Che, acá ustedes se van a dar cuenta de cuántos pares son 3 botas. Todavía me estoy preguntando lo de las antenitas que nos planteó en la primera cosa. Todavía no lo busqué, pero me lo estoy preguntando. Bueno, y estuve viendo un video muy interesante, cuando veamos Radio Enlace, un video que los pueden buscar en internet. Hay muchos chantas y hay otros que están muy bien, de cómo hacerse una antena para Wi-Fi, para 2,4 GHz, era esta, casera, para aumentar la receptividad. Ustedes se alejan un poco del router y empiezan a perder. Ponen esa antena y explica cómo armarla. Estuve viendo el video y sí, sigue todos los rudimentos matemáticos perfecto. A mí me pasa eso. Estuve investigando un poquito yo también respecto porque tengo una compu de escritorio con el que le puse una antena Wi-Fi hace mucho y es bastante vieja y al estar lejos del router no recepta nada casi. Y estuve averiguando para pasar mi red, comprar un router de Wi-Fi para Wi-Fi 6 y comprar una antena también, pero la inversión es bastante alta como para no aprovechar al máximo el Wi-Fi 6 porque no tengo, por ejemplo, para automatizar mi casa ni nada de eso, entonces no sé si vale la pena el gasto ese. Estaría bueno que pase el videíto para ver si se puede aumentar. Bueno, pero hay algo importante que es ese video. No sé si lo bajé al video porque de casualidad me apareció. No de casualidad, vieron que el index, de acuerdo a qué cosas vas buscando, después te van apareciendo. Es como salir a la calle con GPS y te dice vaya por aquí, vaya por allá. Ya saben que así trabajan las plataformas. Por eso existe la Deep Web que nos permite, si es que tenemos un servidor Tor, entrar en ese mundo. Es decir, nosotros estamos saliendo ahora como si saldríamos con GPS. Quiero ir a la panadería Pepito, y nos lleva, pero hay infinitos caminos, ¿o no? Y nos perdemos de ver otras realidades. Pero bueno, lo voy a buscar al video y lo voy a pasar. Y el resto, ¿qué les pareció el video? ¿Hizo conexión con los que les vengo planteando? ¿Les hizo algún clic? Sí, básicamente, a mí sí. Yo lo que quiero... Claro, y encima yo represento a una de esas instituciones. En vez de llamarse universidad, tendría que ser multiversidad. Pero bueno, vamos por partes. Es decir, es como la profe que les está enseñando a deletrear. Y hay un mundo mucho más vasto. Pero Sí. sin ese rudimento, si no lo tomo y me emociono, porque la emoción se la introdujo este cartonero que le dijo el fútbol. Y él arrancó con el fútbol, pero después encontró un montón de cosas ahí que le empezó a llenar de emoción. ¿Ah? Yo lo relacioné un poco también con el tema de esta cuestión de la falta de información de muchas personas y de lo tan accesible que está, ¿no? Al alcance de mucho y que uno puede curiosear y investigar, pero somos a veces incultos en temas que son relevantes en la diaria y que van a formar parte de nuestra vida de acá a lo que sea. Y como le digo, o sea, vienen del router y no sé cómo explicarle que tengo problemas. Y por ahí un conocimiento más técnico, el del router no me puede meter cualquier zaraza. Entonces, es muy importante en ese aspecto porque vamos a empezar a tener necesidades. Yo hoy estoy con la cámara que está en HD
y estoy en el Zoom y tengo 2 VPN abiertas, y la verdad que hoy puedo transmitirlo, pero porque estoy chupando el ancho de banda desde el cable de red, pero si no, no lo podría hacer, porque antes se me cortaba y ni se me escuchaba. Entonces creo que forma parte de eso también. Y sí, por eso a mí me interesa que ustedes observen esa realidad, primero la puedan describir, la realidad, lo que está afuera, y que la puedan transformar. Sino, ¿qué hacen estudiando ingeniería? ¿Eh? Entonces, decir, y que van a superar, deben superar a la institución, deben superar al maestro. ¿Eh? Sí, no conformarse, entrar en un mundo de emoción positiva. Es decir, como vos muy bien decís, hoy estamos en una situación excepcional a nivel planetario, nos dicen un montón de cosas y que hoy ya vemos que deben ser relevantes, como por ejemplo, esta pandemia nos mostró que los servidores deben ser, para empezar, públicos. Y el que diga, bueno, ¿y qué es los servidores públicos? Y bueno, miren si no tienen algo para aportar como ingeniero en el sistema. Miren si no va a ser relevante poseer satélites geoestacionarios producidos por uno mismo. Que yo decida dónde va a iluminar ese satélite y bajo qué característica y la conectividad que puedo dar. Entonces, vamos a ir transitando cada una de estas etapas del conocimiento. Cuando lleguemos a satélite vamos a hablar en profundidad, también cuando veamos radioenlace, porque quiero que puedan describir esa realidad y transformarla. Y los proyectos finales son una forma de conectar eso, ¿no? Es una forma de conectar. Yo no quiero que este conocimiento sea un trabajo práctico, aprobar el trabajo práctico y después el final y se fueron, sino que se lleven algo relevante en los bolsillos y cuando nos crucemos en la calle, ahora no es presencial y algo me reconocen por la cámara, pero esos vínculos hacen de que uno se encuentre con alumnos y diga, oh, profe, ¿cómo anda? Y le digo, bueno, ¿esto fue bueno o fue malo? No, fue bueno. Entonces, ese es el saber que esto sirve, estas horas invertidas sirven. Pero también tienen que salir de su zona de confort, porque eso muestra el video también, ¿no? El salir de la zona de confort. Porque todo lo que le pasa a ese niño, porque empieza a ver, amplió su espectro. Es lo que le pasaba a Depredador, veía el infrarrojo. Imagínense, teníamos que andar envolviéndose en algo para que no nos vean en el infrarrojo. O sea, se nos escapa la tortuga. Entonces decir, bueno, tenemos que ampliar nuestro espectro, porque el cerebro es el que amplía su espectro en función del conocimiento. Muy bien, entonces sirvió ese video. Está bueno que lo compartan y lo sigan debatiendo entre ustedes, las nuevas generaciones, que no... Hay muchos que piden a gritos la pedagogía. Es decir, profe, ¿y qué ejercicios van a ir en el final? ¿Son estos? ¿Son? Tranquilícense que los ejercicios de los finales y los parciales son los que vemos en clase. Son los mismos. No hay ejercicio más. Ahora, una pregunta relevante en un final sería la que les hice recién. Que me pueden explicar esto de la mira infrarroja. Es decir, a ver, explícame cómo funciona una mira infrarroja. Yo no veo en la oscuridad y veo qué tiene que tener incorporado ahí de lo que has aprendido en comunicación. Es un modulador. ¿Por qué? Y porque traslada en frecuencia. Y traslada de una frecuencia en la que no veo a una frecuencia en la que veo. Esa es la función de ese aparatito. Listo. Procesó la información y si inventan un nuevo aparato, los nuevos visualizadores o televisores, monitores de punto cuántico, bueno, ya vamos a llegar allí. ¿Eh? Entonces vamos a entender claramente de qué se trata. Ese es el desafío. Que esto sea relevante para usted. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Perfecto. Muchas gracias por encender sus cámaras. Se hace mucho más ameno. ¿Eh? Muy bien.
Nos vemos entonces y espero el link para ver la clase. Muy bien.